Muy buen día para todos. Vamos a continuar con el tema correspondiente al día de hoy de la Cátedra de Farmacología, el cual se titula Uteroinhibidores. Como ponente, quien les habla, la doctora Tatiana Mora, residente del tercer año de Ginecología y Obstetricia, y como tutor, la doctora Wanda León. Los uteroinhibidores o tocolíticos son fármacos utilizados para inhibir las contracciones uterinas que se presentan antes de las 37 semanas de gestación. La aparición de contracciones uterinas antes de las 37 semanas constituye el indicio más común de parto a pretérmino. En estos casos se administran tocolíticos para prolongar el embarazo y reducir las complicaciones neonatales. El empleo de tocolíticos al inicio de este proceso va a ser esencial. La actividad de los agentes tocolíticos puede explicarse por su efecto sobre los factores que regulan la actividad de la fosforilación de la cadena ligera de miosina, la que a su vez es regulada por una quinasa. Este proceso lleva a lo que son la contracción de las fibras musculares miometriales mediante la interacción actina-miosina, donde interviene principalmente el calcio y el AMP cíclico. El tocolítico ideal debería ser un fármaco específico para detener la contractilidad uterina, que sea fácil de administrar, eficaz para prevenir el parto prematuro y mejorar los resultados neonatales, que tenga pocos efectos adversos maternos y fetales, además que sea de bajo costo y que no tenga efectos adversos a largo plazo. El objetivo principal de los tocolíticos es detener las contracciones uterinas para así retrasar el nacimiento de 48 a 7 días, ganando tiempo para administrar los inductores de maduración pulmonar y la neuroprotección con el fin de disminuir el síndrome de dificultad respiratoria, la parálisis cerebral. Esto es la tocólisis aguda. Y mantener la tocólisis una vez que ha terminado el tratamiento en fase aguda, que sería la tocólisis de mantenimiento, así como también lograr el traslado de la madre a un centro de referencia, si fuera el caso. El objetivo secundario es disminuir la mortalidad y morbilidad perinatal asociada con la prematurez. Siendo así, definimos la amenaza de parto pretérmino como la presencia de contracciones uterinas regulares, al menos 4 cada 20 o 30 minutos, acompañadas de modificaciones cervicales, entre ellas dilatación cervical de al menos 2 centímetros o borramiento de 80%, o ambas, tanto dilatación cervical como borramiento, que se produzcan antes de las 37 semanas de gestación y que en ausencia de un tratamiento adecuado o cuando éste fracase puede llevar a un parto prematuro. Es una de las principales causas de morbimortalidad neonatal con consecuencias sobre la maduración retiniana, pulmonar y neurológica, siendo más graves cuanto menor es la edad gestacional en el momento del nacimiento. En estos casos, la administración de tocolíticos para prolongar el embarazo y reducir las complicaciones neonatales ha sido y continúa siendo el principal foco terapéutico en la amenaza de parto pretérmino. En la mayoría de los casos conocemos la causa desencadenante de esta amenaza de parto pretérmino y hablamos de causas idiopáticas. Otras veces la causa que explica la aparición de dinámica uterina puede ser un embarazo múltiple o que la paciente presente un polidramnios. En otras ocasiones podemos identificar como causa infecciosa en otras partes del organismo, cuando la paciente tiene una pielonefritis, una apendicitis, pero la causa más conocida, más frecuente, es la infección y la inflamación intraamniótica. Así decimos que la amenaza de parto pretérmino puede tener un origen multifactorial. Para inhibir el trabajo de parto pretérmino existen diversos fármacos, como son los beta-agonistas, el sulfato de magnesio, los inhibidores de la COX, los calcio-antagonistas, los antagonistas de los receptores de la oxitocina y los donantes de óxido nítrico. La selección de tratamiento tocolítico va a estar determinada por la eficacia, los beneficios, los efectos adversos de cada medicamento y además de los riesgos maternos y fetales que ellos produzcan.
Esto significa que el tocolítico de elección tiene que ser siempre el más efectivo que esté disponible, que tenga menor índice de efectos secundarios, tanto a largo como a corto plazo. No deben emplearse si existe alguna contraindicación para prolongar el embarazo, como son que la paciente presente preeclampsia grave o eclampsia, que tenga hemorragia materna con inestabilidad hemodinámica, que tenga una enfermedad cardíaca significativa, muerte fetal intrauterina, que presente anomalía fetal incompatible con la vida, sufrimiento fetal agudo, corionitis, ya que estos fármacos van a crear un mayor riesgo de compromiso y colapso hemodinámico materno. Es importante resaltar que ninguno de estos medicamentos están aprobados por la FDA para el uso como agente tocolítico y que ellos inhiben las contracciones miometriales temporalmente, pero no van a remover el estímulo que va a iniciar la labor de trabajo de parto ni va a revertir los cambios cervicales que ya se han establecido. A continuación les traigo un artículo de revisión titulado Actualización en el manejo de la labor de parto pretérmino, el cual fue publicado en la revista Médica Sinergia, volumen 5, en el año 2020, donde se describe que la labor de parto pretérmino es una de las principales causas de morbimortalidad neonatal y una de las causas más frecuentes de hospitalización durante el embarazo. Su diagnóstico se basa en la presencia de contracciones uterinas regulares acompañados de cambios cervicales antes de las 37 semanas de gestación. En este artículo se describe que el propósito del tratamiento de la labor de parto pretérmino es retrasar el parto durante al menos 48 horas para así poder suministrar los inductores de maduración pulmonar, que son los únicos medicamentos que han demostrado mejorar la supervivencia fetal y trasladar a la paciente a un centro médico especializado. El tratamiento tocolítico se reserva para pacientes en quienes el retraso en el parto va a beneficiar al neonato y la escogencia de este tocolítico se basa en las contraindicaciones fetales, maternas y en los efectos secundarios de cada uno de ellos. Esta revisión bibliográfica tiene como objetivo resumir la evidencia actual respecto al manejo de la labor de parto pretérmino, que se considera un factor determinante para reducir la prevalencia de esta patología y sus consecuencias. Se ha visto que el número de tactos vaginales realizados a una paciente están asociados con el aumento del riesgo de parto pretérmino. Esto porque podrían llevar a la introducción de organismos vaginales al canal cervical, por lo que una medida preventiva para la labor de parto pretérmino es la disminución del número de tactos vaginales. Asimismo, el uso antenatal de progesterona se ha asociado con una disminución en parto pretérmino en ciertas pacientes. La progesterona tiene un efecto inhibitorio en la contractilidad uterina y es clave para el mantenimiento del embarazo hasta el término, limitando la producción de prostaglandinas e inhibiendo la expresión de proteínas de contracción en el miometrio. Además, también hace más sensible el miometrio a los tocolíticos y se ha visto mejor respuesta a los betamiméticos cuando ya la paciente se ha tratado previamente con progesterona, por lo que se puede recomendar una dosis de progesterona vaginal de 200 microgramos diarios, iniciándose entre las 16 a las 24 semanas de gestación hasta las 37 semanas. En los embarazos múltiples no se recomienda usar progesterona. Las intervenciones para reducir la posibilidad de parto pretérmino deben ser reservadas para las pacientes en quienes un retraso en el parto va a beneficiar al neonato. La terapia tocolítica se utiliza para inhibir las contracciones miometriales. Su principal función va a ser prolongar el embarazo 48 horas para lograr la aplicación de los inductores de maduración pulmonar y del sulfato de magnesio para la neuroprotección,
y así transferir a la madre a un centro médico terciario en caso de que sea necesario. En los embarazos múltiples se han visto más efectos adversos al utilizar la terapia tocolítica, como el edema agudo de pulmón, por lo que muchos no recomiendan su uso. La evidencia acepta como uso de primera línea en terapia tocolítica por 48 horas a los AINES, los inhibidores de canales de calcio y los agonistas beta-adrenérgicos, para poder así administrar los corticosteroides. Cabe destacar que aún no hay evidencia científica que el uso combinado de agentes tocolíticos para inhibir la labor de parto sea equivalente o superior. Esto con respecto a su eficacia o efectos adversos al uso común de un solo agente tocolítico. Muy bien, vamos a comenzar describiendo cada uno de los agentes tocolíticos. Vamos a describir en este caso a los inhibidores de la ciclooxigenasa. Ellos van a bloquear la ciclooxigenasa o COX, también conocida como la prostaglandina sintetasa, que es responsable de la conversión de ácido araquidónico a prostaglandinas. De esta manera actúan inhibiendo las contracciones miometriales. La indometacina es un inhibidor selectivo de la COX-1 y la COX-2 y es el más utilizado como agente tocolítico en este grupo de fármacos. La dosis de carga es entre 50 y 100 miligramos vía rectal u oral y de seguimiento 25 miligramos cada 4 a 6 horas vía oral. Tiene una vida media fetal de 15 horas y una vida media materna de 22 horas. Las contraindicaciones de la indometacina tenemos enfermedad ulcerativa gastrointestinal, asma y no tener más de 32 semanas de gestación. Entre los efectos secundarios maternos se describen náuseas, reflujo gastroesofágico y gastritis. Al compararlos con los de los betamiméticos, se ha documentado menos efectos adversos, pero no hay diferencia con otros como los bloqueadores de los canales de calcio y el sulfato de magnesio. Entre los efectos secundarios fetales, ellos no recomiendan el uso de la indometacina después de las 32 semanas de embarazo o su uso por más de 48 horas. Este tipo de fármacos tienen efectos fetales adversos como el cierre prematuro del ducto arterioso, oligohidramnios e insuficiencia renal. Si la indometacina es administrada por un periodo mayor a 48 horas, se debe hacer seguimiento con ultrasonidos periódicamente para evaluar la posibilidad de que el feto presente oligohidramnios o que el feto presente cierre del ducto arteriovenoso. En cuanto a la efectividad de este tipo de fármacos, se ha evidenciado que la indometacina reduce el riesgo de parto pretérmino en un lapso de 48 horas, es decir, es igual de efectiva que la nifedipina. Ahora vamos a describir a los betamiméticos. Este tipo de fármacos actúan como agonistas de los receptores beta-2 en el músculo liso. Estimulan el receptor mediante el monofosfato de adenosina cíclica, es decir, el AMP cíclico, lo que lleva a disminución del calcio libre, el cual se necesita para las contracciones miometriales. La terbutalina y la ritodrina hidrocloruro son algunos de estos agentes, siendo la terbutalina el más utilizado. Por mucho tiempo, estos fármacos fueron la droga de elección para la tocólisis, pero debido a tantos efectos secundarios maternos atribuidos, ya no es el fármaco de elección. La dosis de la terbutalina es de 0,25 miligramos subcutáneos cada 20 a 30 minutos, con un total de 4 dosis o hasta que haga efecto. Luego se continúa viendo venosa a una frecuencia de 2,5 a 5 miligramos por minuto, aumentando 2,5 a 5 miligramos por minuto cada 20 a 30 minutos hasta un máximo de 25 miligramos por minuto.
y tiene una vida media de 3 a 4 horas. Entre las contraindicaciones de la terbutalina tenemos pacientes que presenten taquicardia o hemorragia. Describen como efectos secundarios maternos náuseas, vómitos, palpitaciones, taquicardias, temblor, cefalea, disnea, hiperglicemia, hipocalemia y además dolor en el pecho. Entre los efectos secundarios fetales, el más común que se describe es la taquicardia fetal. Sin embargo, no afecta al estado ácido-base fetal. En cuanto a la eficacia, en un metaanálisis realizado en el año 2019, se concluye que sí disminuía el riesgo de parto pretérmino en las siguientes 48 horas y 7 días luego de su uso. Ahora vamos a describir lo que son los fármacos bloqueadores de los canales de calcio. Estos fármacos inhiben los canales de calcio dependientes de voltaje, impidiendo así la entrada de calcio a las células del músculo liso. También van a disminuir el calcio en el retículo sarcoplásmico, resultando una disminución de calcio citoplasmático, conllevando así a un aumento en la liberación de calcio de la célula. Y esto va a interferir con la actividad de la actina-miosina, causando una disminución en la contractibilidad, por ende causando relajación miometrial. Entre estos tipos de fármacos, el más utilizado es la nifedipina, que se da a una dosis de carga de 30 miligramos y posteriormente se va a dar de 10 a 20 miligramos cada 12 a 6 horas con una dosis máxima de 180 miligramos día. Tiene una vida media de 2 a 3 horas, se excreta a través del riñón y se metaboliza en hígado. Los efectos adversos se van a empezar a ver a partir de los 60 miligramos diarios. Entre las contraindicaciones para el uso de la nifedipina tenemos pacientes con alergia a este tipo de medicamentos o que presenten hipotensión. Entre los efectos secundarios maternos, náuseas, mareos, edema en miembros inferiores y los más comunes son los síntomas relacionados con la hipotensión, como hipotensión supina y cefalea. Entre los efectos secundarios fetales no se han podido probar en humanos. Y en cuanto a la eficacia, al compararse con placebo y betamiméticos en un metaanálisis realizado en el 2014, se ha visto una disminución en el parto pretérmino en las primeras 48 horas con el uso de la nifedipina. Continuamos ahora con el sulfato de magnesio, cuyo mecanismo de acción exacto aún se desconoce. Lo que se cree es que trabaja como un antagonista intracelular de calcio en los canales voltaje dependientes, de esta manera impidiendo el funcionamiento normal de la actina-miosina y disminuyendo así las contracciones miometriales. El sulfato de magnesio se administra en bolo de 4 a 6 gramos en 20 minutos, seguido de 2 a 3 gramos hora. Tiene una vida media desconocida y su excreción es a través del riñón. Al usar el sulfato de magnesio debemos vigilar lo que es el gasto urinario, los reflejos osteotendidosos, debemos vigilar la disminución del reflejo patelar, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y auscultar los campos pulmonares. Además, si la paciente presenta dificultad respiratoria. En cuanto a la toxicidad, el sulfato es dosis dependiente. En caso de que se presente toxicidad, el antídoto es el gluconato de calcio. Se administra 1 gramo en bolo vía endovenosa. Contraindicaciones para el uso del sulfato de magnesio en pacientes que tengan miastenia grave o con compromiso cardíaco. Debe ser usado con precaución en pacientes con alteración de la función renal, debido a que puede llegar a la toxicidad hasta con las dosis estándar. Efectos secundarios maternos, diaforesis, rubor facial. La toxicidad de magnesio está directamente relacionada
con los niveles de magnesio sanguíneos y puede conllevar a edema pulmonar y falla cardíaca. Efectos secundarios fetales, letargia fetal y distrés respiratorio. Un 50% de estas pacientes van a presentar un TNS no reactivo. En cuanto a la eficacia, ningún ensayo ha demostrado una prolongación del embarazo al dar sulfato de magnesio en comparación con placebo, y esto se mantuvo sin importar la dosis de sulfato de magnesio recibida. Sin embargo, sí se demostró que reduce el riesgo y la severidad de la parálisis cerebral cuando se da con dosis de neuroprotección en embarazos que sean menores de 32 semanas de gestación. La evidencia no apoya el uso de sulfato de magnesio como agente tocolítico, ya que es inefectivo atrasando el parto pretérmino. Al contrario, se ha asociado con aumento en el riesgo de muertes neonatales. Continuamos ahora con los fármacos antagonistas de los receptores de oxitocina. Su mecanismo de acción es mediante la competencia con la oxitocina por los receptores de ella, que se encuentra en el miometrio y la decidua. El atosiban es un ejemplo de estos fármacos. En cuanto a la dosis, se administra en forma de bolo intravenoso de 6 miligramos por minuto, luego inmediatamente 18 miligramos hora en infusión intravenosa por 3 horas y finalmente a 6 miligramos hora hasta por 45 horas. Pero la dosis total no debe exceder 330 miligramos. En cuanto a las contraindicaciones de los antagonistas receptores de oxitocina, que en este caso estamos hablando del atosiban, no hay ninguna contraindicación absoluta para su uso durante el embarazo. Los efectos secundarios maternos, el más común que se describe es la hipersensibilidad. Entre los efectos secundarios fetales no se han podido comprobar efectos adversos. Y la eficacia, en un metaanálisis realizado en el 2014, donde se comparó el atosiban contra placebo y otros tocolíticos, no se vio una disminución en el parto pretérmino en las 48 horas de tratamiento. Comparado con los betamiméticos, no hay evidencia de beneficio en los neonatos. Continuamos con los agentes dilatadores del óxido nítrico. El óxido nítrico es producido en diferentes células del cuerpo y es necesario para mantener al músculo liso relajado. El principal medicamento en este grupo de fármacos es la nitroglicerina, cuya vía de administración puede ser transdérmica o intravenosa. La dosis es desconocida. Normalmente se va a ajustar en base a la disminución de las contracciones y la presión arterial materna. En cuanto a las contraindicaciones de la nitroglicerina, ella no debe usarse en pacientes con hipotensión, estenosis aórtica o cardiomiopatía hipertrófica obstructiva. Efectos secundarios maternos, va a causar dilatación del músculo liso arterial en todo el cuerpo, por lo que puede llevar a mareos, cefaleas, náuseas, vómitos, palpitaciones y, por último, terminar en una hipotensión materna. Efectos secundarios fetales, no hay estudios que demuestren efectos secundarios en fetos. En cuanto a la eficacia, al compararlo con otros tocolíticos y placebo, no se vio que prolongara el embarazo más de 48 horas ni que tenga mejores resultados a nivel del feto. Para hablar un poquito de los corticosteroides, el mayor beneficio para los bebés pretérminos lo da la administración de los corticosteroides antenatales. Se recomienda entre las 24 y 34 semanas de gestación si se encuentra en el riesgo de dar a luz en los próximos 7 días. La segunda dosis puede darse con una diferencia de 7 días del primer curso si así lo amerita, es decir, el refuerzo. Los inductores de maduración pulmonar más usados son la betametasona y la desametasona. Un metaanálisis de Cochrane sobre la terapia con corticosteroides antes de las 34 semanas de gestación reitera el efecto benéfico de estos sin importar el estado de las membranas. Su uso está altamente asociado con el descenso en la mortalidad y morbilidad neonatal.
La dosis de los corticosteroides es betametasona 12 miligramos cada 24 horas por 2 días, o dexametasona 6 miligramos cada 12 horas igualmente por 2 días. Ambas se van a administrar intramuscularmente. En cuanto a estos antibióticos, aunque se ha visto que las bacterias intrauterinas son causas de labor de parto pretérmino, la terapia con antibióticos no tiene uso en la prolongación del embarazo o disminución de la mortalidad neonatal. Para concluir, podemos decir que en este artículo de actualización en el manejo de la labor del parto pretérmino, la prevalencia de la labor del parto pretérmino hace que sea uno de los principales problemas a nivel obstétrico y una de las principales causas de morbilidad y mortalidad neonatal. La tocólisis se ha asociado con una prolongación a corto plazo del embarazo y esta prolongación permite la administración de corticosteroides para la maduración pulmonar del feto, la administración de sulfato de magnesio como neuroprotector y además de la posibilidad de trasladar a la paciente a un centro de atención terciaria. El siguiente artículo de revisión que les traigo a discusión referente al tema se titula Prevención de partos prematuros. Este artículo fue publicado por la revista Elsevier en el año 2020 y hace referencia a que el parto prematuro ocurre en aproximadamente 12% de los embarazos en todo el mundo, siendo la principal causa de morbilidad y mortalidad neonatal. La evidencia sugiere que la tasa de parto prematuro puede reducirse mediante el tratamiento profiláctico con el uso de progesterona en mujeres con antecedentes de parto pretérmino y en aquellos con una longitud cervical corta, identificados por ecografía transvaginal de rutina. Esta revisión resume las evidencias en una evidencia de nivel A de la efectividad de la progesterona en la tasa de partos pretérminos. En cuanto a la efectividad de la progesterona, describen que la medición de la longitud cervical por ecografía transvaginal a mitad de la gestación proporciona un método útil para predecir la probabilidad de un parto prematuro. Un metaanálisis de datos de pacientes individuales mostró que existe evidencia de la efectividad de la progesterona para aquellos que tienen un cuello corto uterino a mitad del trimestre, como para el cerclaje vaginal para un grupo específico con antecedentes de parto prematuro y longitud cervical corta. Una alternativa para identificar las mujeres con alto riesgo es por ultrasonido transvaginal de la longitud cervical a las 20 a 24 semanas de gestación. La tasa de parto espontáneo temprano se puede predecir a partir de la longitud cervical medida por ultrasonido transvaginal a mitad de la gestación. Estudios han demostrado que el riesgo de parto prematuro está inversamente relacionado con la longitud del cuello uterino y aumenta con la disminución de la longitud cervical. Así, se puede decir que la longitud cervical medida por ultrasonido transvaginal a las 20-24 semanas de gestación se distribuyó normalmente con una media de 36 milímetros. La longitud era de 25 milímetros o menos en aproximadamente 10% de las mujeres, 20 milímetros o menos en el 5% y 15 milímetros o menos en aproximadamente un 1%. La progesterona ejerce efectos biológicos en el miometrio, membranas amnióticas y también en el cuello uterino. Varios informes apoyan el papel de la progesterona en la maduración cervical. Desde el 2003 hasta el 2020, varios ensayos controlados aleatorios evaluaron el efecto de los progestágenos, es decir, la progesterona vaginal y el caproato de 17-alfa-hidroxiprogesterona para la prevención del parto prematuro, siendo la progesterona vaginal la indicada para mujeres con antecedentes de parto prematuro y que tengan una longitud cervical corta, que sea menor o igual a 25 milímetros.
En un estudio posterior, el uso del gel de progesterona vaginal en 90 miligramos diarios se asoció con una reducción del 45% en la tasa de nacimientos antes de las 33 semanas. Concluyendo así en este estudio que la longitud cervical a mitad de la gestación proporciona una predicción sensible del parto espontáneo y permite individualización del riesgo de tal complicación. Un ensayo europeo que reclutó a mujeres con longitud cervical muy corto, entre 15 milímetros o menos, tenían menor riesgo de parto prematuro en aquellas tratadas con progesterona vaginal micronizada a 200 miligramos diarios en comparación con aquellas que fueron tratadas con placebo. La longitud cervical medida por ecografía transvaginal a las 20-24 semanas es una prueba confiable para identificar el embarazo con mayor riesgo de parto espontáneo. El riesgo de parto prematuro está inversamente relacionado con la longitud del cuello uterino y además concluyeron que en mujeres gestantes con longitud cervical menor a 25 milímetros, la progesterona vaginal puede estar asociada con la reducción del parto prematuro y la morbilidad neonatal, incluida la reducción del riesgo del síndrome de distrés respiratorio, muerte neonatal y perinatal. Y también estos recién nacidos presentaron menor necesidad de ventilación mecánica. Por su atención, muchas gracias.